En el mundo que conocemos, la mayor parte de nuestra relación con el planeta está representada de manera jerárquica. Desde el vínculo entre padres e hijos hasta la relación del gobierno con su pueblo. Pero la más desigual y repetida a lo largo de los años es el abuso de poder que los humanos ejercen sobre los animales y su libertad. Es el primer acto de tiranía que se conoce y las víctimas se han convertido en nuestra comida, nuestra distracción y nuestra herramienta de progreso. Pero si un día invirtiéramos los papeles, ¿qué tipo de relación existiría si nuestras vidas estuvieran condicionadas por un ser superior? Esta es la base donde se sustentan los primeros compases de la película Planeta Salvaje. La historia se centra en la realidad de dos bandos. Por un lado están los Dracs, una raza de alienígenas azules física e intelectualmente superior que regentan todo un planeta donde entre otras faunas sobreviven los humanos. La gran parte de estos hombres y mujeres viven en un estado salvaje y son una plaga exterminal, pero al mismo tiempo muchos de los Dracs más jóvenes intentan domesticar a humanos y tenerlos como mascotas. Con todo esto, la relación entre los Dracs y los seres humanos se presenta como la fuente principal de conflicto, una relación desigual que se desarrolla en medio de unos extraños paisajes que recuerdan a pinturas de Salvador Dalí, con algunas pinceladas de psicodelia. Se convierte casi al mismo tiempo en una especie de falso documental donde observamos a estos alienígenas alimentarse, aprender o mantener relaciones afectivas. Y por otro lado observamos al desarrollo de los hombres dentro de este contexto, y la supervivencia del resto de seres vivos que deambulan por un paisaje desértico. Planeta Salvaje se presenta como una alegoría diseñada por dos figuras reconocidas dentro del espectro cultural francés. En primer lugar tenemos a René Laloux, nacido en 1929 en París y cuyo principal anhelo a lo largo de su vida fue ser pintor. Sus primeras obras se desarrollaron dentro del ámbito publicitario, pero fue al conseguir un trabajo dentro de un centro psiquiátrico donde empezó a desarrollar proyectos artísticos con sus internos. Tras algunos talleres con marionetas, este grupo dirigido por Laloux fue avanzando en su desempeño hasta realizar, de manera conjunta, el primer cortometraje acreditado al autor francés como director. Este fue Los dientes del mono, un cortometraje que llamó la atención en los circuitos de cortometrajes más amateur debido a su denso surrealismo. La segunda pieza de este tándem es Roland Topog. El éxito de Laloux con Los dientes del mono lo llevó a reunirse con Topog en París, quien acababa de crear un nuevo movimiento artístico junto a otros creativos como el chileno Alejandro Jodorowsky, director del Topo y la montaña sagrada, y por otro lado Fernando Arrabal, que pese a ser parte de la cultura popular solo por una frase, el milenarismo va a llegar, es uno de los dramaturgos españoles más importantes del siglo XX. Movimiento Pánico fue como bautizaron a este movimiento artístico que nacía del surrealismo original, pero añadiendo una mezcla de contrarios: el amor y el odio, el refinamiento artístico frente al mal gusto, la tragedia y la comedia o lo sagrado frente a lo profano. Y partiendo de estas bases y tras un encuentro satisfactorio, Laloux y Topog comenzaron a trabajar de la mano. Tiempo muerto de 1964 fue la primera colaboración entre ambos. Los diseños surrealistas de Topog encuentran en el relato de Jacques Steinberg suficientes motivos para deconstruir al hombre de una manera oscura y tétrica. A esto le acompaña la música de Alain Goraguer, quien pervierte nuestra sensibilidad con una mezcla muy sutil de estilos, además de Laloux dirigiendo este relato que ofrece una radiografía de este sentimiento morboso y a la vez poético que el hombre tiene de la muerte. Un año más tarde llegarían Los caracoles, un guión escrito a dos manos entre Topog y Laloux y que expresa ciertas ideas en línea con su posterior película Planeta Salvaje. En primer lugar porque volvemos a ser los humanos aplastados por una raza que sin maldad arrasa con la vida de los habitantes del planeta. También Topog vira su surrealismo a unas situaciones más escatológicas y algunas referencias al erotismo y al sexo. Y es que Roland Topog canalizaba su psicosis con su arte. Un hombre depresivo, con un anhelo de trascender, que quería llegar a la cima de cualquier categoría artística, pero para ello utilizaba como temas principales la cropografía, la religión o el sexo. En su trayectoria quedan obras como la novela El quimérico inquilino, que más tarde llevaría a la gran pantalla Roman Polanski, o el guión de la película Marquise, de 1989, y que luce como esto. Heiße Schokolade und Brioche für unseren Monsieur le Marquis. Tras la colaboración de Topog y Laloux, llegó el momento de trabajar en su primera película. Por eso escogieron esta novela de Stefan Wool y redactaron el guión conjuntamente. Había un mensaje claro con una lectura ecologista, pero a través de la historia surge también una interpretación que por otro lado apunta más a lo social. Queda así descubierta una relación entre dos especies diferentes donde parece no haber ni buenos ni malos. Por parte de los Dracs existe la violencia, pero no tanto la crueldad. No son conscientes del daño que ejerce porque aunque su comportamiento a veces resulta censurable, hay en su ignorancia una pequeña disculpa y a pesar de todos los defectos,
esta sociedad alienígena parece menos defectuosa que la nuestra. Ya con esto podemos concluir que el elemento central de la historia es más la ignorancia de quienes habitan el planeta que la violencia y el odio como características íntimamente humanas. También ocurre que en los primeros compases de este largometraje el hombre entra a formar parte de la sociedad de los Drag, aunque sea de manera accesoria. En concreto, nuestro protagonista, quien a lo largo de los años va moldeando su comportamiento por la manera en la que está siendo educado por esta especie alienígena. Pero como ya comentamos antes, la mayoría de los humanos viven en un estado salvaje, donde ninguno de los bandos son capaces de convivir, por lo que se presentan dos opciones. O ambas sociedades se entienden y sobreviven en armonía, o ceden al odio y las diferencias y se destruyen poco a poco. Es la historia de la historia, o como ya se decía en la serie The Wire. Who's winning? No one wins. One side just loses more slowly. Algunos catalogaron esta película como fantasía, pero que una especie superior nos controle no tiene por qué ser una realidad bajo los efectos de la magia. Esto es ciencia ficción, pero de un corte al que no estamos tan acostumbrados. Planeta Salvaje parece más madura y menos efectista que los relatos hollywoodienses, y es menos esquizofrénica y exagerada que la ciencia ficción nipona. Pero fuera de estas comparaciones de estilo sí que es patente que Planeta Salvaje es hija de su tiempo, en concreto de principios de los años 70. En aquellos momentos el rock ya era parte de la vida y el punk estaba camino de serlo. Era un tiempo de hippies, de drogas y de psicodelia. Y así se construyen casi sin querer algunos elementos indispensables para entender el carácter de culto que tiene Planeta Salvaje, como por ejemplo la música del antes citado Alain Goraguer, pianista y arreglista de la leyenda francesa Serge Gainsbourg, que influenciado por artistas como Pink Floyd, crea una banda sonora que le da un carácter único a la película. Pero es más en su temática donde Planeta Salvaje parece contener referencias de aquellos tiempos donde los golpes de estados militares se hicieron algo corriente, y la Guerra Fría reforzaba una vez más que el hombre seguirá siendo siempre enemigo del hombre. Era también una época donde muchas víctimas tenían que convivir con el terror del Holocausto y el fascismo, o el recuerdo de Hiroshima y Nagasaki, o el de las bombas de Vietnam. Todo este cóctel de elementos que construyen la película vienen a subrayar nuestros pecados en la Tierra. El cierre de esta obra pudiera ser optimista, véanlo ustedes mismos, pero lo que sí deja claro es que sin entendimiento y empatía no hay futuro. Hay veces donde los dueños del planeta son la verdadera plaga y quienes destruyen todo a su paso casi sin darse cuenta. Da igual si hablamos de alienígenas azules o de 8.000 millones de personas.